Bueno, y cuando ya falta poquito para las elecciones, 3 semanas por ahí aproximadamente, ¿o no? Se empiezan a hablar de las políticas públicas que presentan los candidatos, la conexión que tienen también con los temas reales que están pasando en nuestro país. Y vamos a estar hablando con la directora de la Corporación de La Esperanza, porque queremos hablar de la crisis de la droga en nuestro país. Sabemos que el narcotráfico tiene totalmente tomada no solamente los rincones, sino que las calles de nuestro país. Pero esto también acarrea problemas más allá de la droga, el uso de droga, de drogarse, del alcohol, sino que también problemas de salud mental y sobre todo en la infancia en nuestro país. Sabemos que nacen hoy día niños con daños irreversibles por el consumo de madres, de droga, de alcohol y bueno, de sustancias fuertes. Y queremos estar hablando de eso porque no solamente quedan con daños irreparables, irreversibles, sino que también son abandonados en hospitales. Queremos hablar cómo esto está afectando a nuestros niños, cómo podemos prevenirlo y cuál también son las nuevas políticas públicas sobre las drogas en nuestro país y que tiene que ver, por supuesto, con la salud para todos. Pero antes de eso, antes de estar con la directora de la Corporación La Esperanza, vamos a irnos a una canción acá en Sintonizado y a la vuelta ponga atención porque esto es algo que nos afecta a todos. Carolina de Moraz sigue en Sintonizados en Radio Pauta 100.5 y también en pauta.cl. Bueno, y hablábamos de la droga en nuestro país, porque es una realidad, es una verdad que lamentablemente sigue creciendo en las calles, sigue creciendo como también conversaciones políticas todos los días en los noticieros, en los debates, vemos cómo la gente habla del narcotráfico, de cómo hacer para frenar esta situación, pero nos quedamos quizás con el macro, que es el narcotráfico, la venta y quizás la venta millonaria y cómo se mueve ese mercado, pero no hablamos de los daños, del daño profundo que significa para muchas personas caer en la adicción de las drogas, vivir esta crisis de droga, el efecto que producen ellos, no solamente en su entorno familiar, sino que a nivel físico y biológico, problemas de salud mental irreparables y que lamentablemente siempre cae y se extrapola a nuestros niños nacidos, abandonados en hospitales, niños institucionalizados por padres consumidores o privados de libertad por delitos de droga, niños con daños irreversibles por el consumo de drogas de las madres cuando están en etapa de gestación. Bueno, de eso podemos llenarnos la tarde hablando porque lamentablemente nos quedamos con el problema, que es el narcotráfico, pero hoy día cómo está dañando a nuestra sociedad y a la base de nuestra sociedad, que son los niños. Para eso estoy con Ana Luisa Joan, directora de la Corporación La Esperanza, el que el francés no es lo mío, Ana Luisa, hoy. No importa. Voy a tener que trabajarlo. Ya pasó. Sí, Joan.
Para hablar un poquito, no solamente de las políticas públicas, sino que hablar de lo que estábamos hablando cuando estábamos escuchando la canción, que tiene que ver con la adicción, la rehabilitación, la posibilidad de rehabilitarse, dónde rehabilitarse, cómo está creciendo y con niños que están naciendo bajo la adicción también heredada de sus madres, que no sabemos cómo contener, cómo cuidar y cómo sacarlos de esa espiral. A ver, primero quiero poner como un titular, y es que el dolor nuestro es que en el debate actual el narcotráfico captura la atención respecto de la droga y tapa, tal cual tú lo dijiste, tapa todo el dolor que está al otro lado de esta moneda, que es el consumo. Sí. Y nosotros tenemos un grave problema de consumo. Nosotros lo hemos dicho hace tiempo, nuestros escolares ocupan el primer lugar de consumo de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, más en marihuana, cocaína, pasta base y medicamentos sin receta médica. Y no es tema para nadie, no hay una política que haya reaccionado frente a esto, no hay nada que esté diciendo, a ver, ¿qué nos pasa a nuestros niños? Junto con eso tenemos niños que, todo el tema de la deserción escolar, por ejemplo, un niño que deserta del colegio o que deja de asistir en promedio como 27 días, que es lo que hoy día nos está pasando, es un niño altamente vulnerable al consumo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los niños llegan a la casa y la mamá no está? ¿Qué pasa con esas 2 o 3 horas en que la mamá está, o el papá está transitando desde el trabajo al colegio, a la casa, y esos niños están solos? Nos faltan políticas, nos falta llegar a tiempo a esos niños, nos falta entender que es ahí donde tenemos que apuntar. Nosotros creemos que tiene que haber primero prevención obligatoria en todos los colegios, pero partiendo desde los más chiquititos. Hoy día estamos llegando tarde. Las políticas de prevención están de octavo básico hacia arriba. Incluso se mide el consumo de octavo básico hacia arriba. Pero cuando tú partes en octavo básico con cifras altas de consumo, lo que tienes que mirar es qué pasa en séptimo, en sexto, etc. Claro. Y nuestro dolor son lo que tú planteabas. Niños que nacen bajo con el impacto de la droga, que ya va a marcar toda su vida. Fíjate que hoy día la cifra oficial es que hay cerca de 800 recién nacidos que son los detectados. Imagínate cuántos no detectados, que su madre llegó a parto con droga. Y ese niño nace con un síndrome de abstinencia y nace con daños que en algunos casos podrían ser reversibles si tú empiezas a tratarlo apenas nace. Pero ¿qué es lo que pasa con ese niño? Ese niño va a ir a un hogar de lactantes. Ayer vimos en el debate la dificultad que había para que hayan familias de acogida. Hay pocas familias de acogida. Y ese niño no va a ser tratado y ese niño va a empezar una vida institucionalizada desde que nace. No, y sufren la abstinencia, que es súper dolorosa para el niño, que no entiende que acaba de nacer en este mundo y que no está siendo tratado como corresponde para poder, como dices tú, superar. Pero hay un dolor también físico de las guaguitas. Me contaba la otra vez una persona que trabaja en eso, me dice, las guaguitas con abstinencia, tú te mueres lo que sufren. Bueno, sufren, sí. De hecho nosotros hace unos 8 años logramos hacer ver al Ministerio de Salud esto y se comprometió a hacer una política para reducir el daño de esas guaguas durante, apenas nacen, mientras están en neonatología. Sin embargo, hemos comprobado que no se ha llevado a cabo. Ahora, ¿cuál es el desafío? Nosotros, como Corporación La Esperanza, creamos un programa para tratar a estos niños recién nacidos desde el día 7 de nacimiento y rehabilitar también a sus madres. Y hace un programa precioso, exitoso, donde cerca del 70% de las madres adhiere, son mamás de calle, pasta base, o sea que nadie daba un peso por ella y son capaces de salir adelante porque quieren ser mamás. Sin embargo, este programa lleva entre 6 y 7 años y el Estado nos dice sistemáticamente que no la quiere llevar a política pública porque cree que es muy caro.
mucho más caro es tener ese niño institucionalizado, No, es tener ese no es niño, un argumento, es Ana tener Luisa, sin sí, haberlo tratado. No, y es un niño perdido, es un ser humano perdido, porque esto Obvio. claramente se enlaza con la delincuencia, se enlaza de nuevo con que se transforman en niños soldados, se transforman en niños que los usan para vender droga, venden droga y quedan totalmente sumergidos y no salen de esa línea al final. Y El quedan proyecto de vida de ese niño totalmente se truncado, decide en sí. esos 5 primeros días. Ese es el Tal drama. cual. Y en esos 5 primeros días podría tener una posibilidad. La nuestra es una posibilidad que le ofrecemos rehabilitando también a su mamá. Ahora, la preocupación de la niñez va de ahí en adelante, porque hay muchos niños menores de 5 años que hoy día son hijos de padres que consumen, ellos alteran, vienen con su ADN alterado y también tienen muchas más probabilidades de ser adictos. Hay otro grupo que vive bajo padres que consumen o que trafican. Ese es el grupo más vulnerable de todo nuestro Chile. Pero también a nosotros nos preocupan los escolares de todos los niveles socioeconómicos, de todas las regiones de Chile, que hoy día están mucho más abiertos porque se ha normalizado el consumo. Y eso es parte de lo que nos está pasando como país, porque ese niño va a tener una mucho mayor probabilidad de ser adicto, va a entrar al mundo del trabajo, va a permanecer en el consumo y va a empezar sobre todo a indagar en otras líneas de consumo como son las drogas químicas. Entonces, hoy día el problema del consumo no es un tema del volado de la esquina, es algo que nos atraviesa a todos, que impacta a todas las familias. Te voy a decir, de Chile. es súper transversal esto, porque hoy día ves Absolutamente. niños de cualquier tipo de colegio y vas pasando por fuera del colegio y lo primero que sientes es olor a marihuana. Y de Más una que- marihuana que es mucho más potente. O sea, la marihuana de hoy es una marihuana que tiene mucho más concentración de THC y es una marihuana que tú la puedes, que lo que busques en efectos pueden ser para ansiolíticos, puede ser para que causan, puedes ver enanitos en el bosque, pues lo que tú quieras. Claro. Ahora, Pero es más adictiva también, porque hacen que sea más adictiva. Hoy día es un Absolutamente. tratado químico, ya no es el volado que tenía en su jardín, una plantita y te está vendiendo. no, hoy día son genéticamente alteradas y tienen mucho más concentración de THC. Y eso hace que sea muy problemático porque la percepción de riesgo de la marihuana hoy día es muy baja. Hoy día nosotros tenemos chiquillos que dicen, perfecto, yo no consumo alcohol, por ejemplo, si voy a manejar, pero sí consumo marihuana. Y tú lo ves que en los test que hacen de las alcoholemias versus los test de droga en el manejo, el porcentaje que sale positivo de test de droga es mucho más alto que el que sale de alcohol. de alcohol. Sí. También están los chiquillos que en un contexto de fiesta, de música electrónica, consumen. Tenemos un alto consumo de éxtasis y de drogas químicas, que es hoy día nuestra mayor preocupación. Cuando la droga química se nos mete en Chile, ya la frontera deja de ser tan importante. ¿Por qué? Porque en el fondo hoy día tú puedes producir drogas químicas. Los chiquillos que se rehabilitan con nosotros en La Esperanza, ellos mismos hacen su tusi, pescan ketamina, las mezclan, las venden, consumen su propia droga hecha por ellos y entonces cambia el panorama. ¿Cuál es lo importante? Que nosotros hagamos entender a los a los candidatos al futuro presidente o presidenta que este es un problema estructural en Chile. Perdona, ¿cuántos de esos candidatos ha hablado con la corporación? Nos reunimos, o sea, a todos les entregamos, salvo a Marco Enríquez o Minami, que no lo pudimos ubicar, a todos les entregamos nuestra propuesta. Ya. Habían 10 puntos fundamentales, pero el primero, que nos parece el más importante, es que nuestra institucionalidad hoy día es demasiado débil. Hoy día nosotros no estamos de acuerdo con lo que dijo Franco Parisi respecto de que Senda no sirve de nada. Sí creemos que hace un trabajo, pero es un trabajo a nivel de una secretaría. No, y es muy limitado. Nuestro claro. problema es un tema estructural. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos de manera súper concreta? Una institucionalidad que sea más allá de los 4 años de los partidos políticos, que sea integrada por especialistas y que tenga como desafío hacer un plan a 20 años, donde esta estrategia pueda ser implementada y medida por esta comisión, independiente de los gobiernos que sea. Nosotros hoy día, si no hacemos un cambio, esto solo puede empeorar. Y por lo tanto, lo que necesitamos es una mirada país a 20 años.
que nos comprometa a todos a asumir esto como un problema central. Este problema atraviesa, por ejemplo, hoy día salió la encuesta CEP y hay una serie de preocupaciones de los chilenos. Esto afecta al trabajo, la seguridad, la salud, No, es que afecta la mujer, a todo, afecta los como niños. sociedad, nos rompe a todos porque nos desestabiliza. Si al final la drogadicción desestabiliza todo y es cosa de empezar a mirar cuáles son sus raíces y para dónde se expanden. O sea, si piensas, está de la mano de la delincuencia, está de la mano de los niños abandonados, o sea, está de la mano de todo, lamentablemente, de la salud mental. Pero de lo que nos está pasando a las mujeres. Hablemos de algo que a mí me gusta, y yo siempre, bueno, lo he pensado, de esto lo digo de forma personal totalmente y sin ser categórica, pero yo creo que hay ciertos ministerios que necesitan tener una prolongación más allá del gobierno de turno, porque claramente son trabajos a largo plazo, tal como lo es la drogadicción y como lo dicen ustedes, todo el impacto que tiene en la sociedad y cómo esto al final nos desarma. Si sabemos que las sociedades que están enfermas y tienen problemas de drogadicción son estados fallidos al final. Porque la sociedad no logra repararse de forma automática, sino que necesita ahí la mano sostenedora de alguien que les dé ese pilar. Pero hablemos un poco de los 10 puntos, de forma rápida, no nos queda mucho tiempo, pero simplemente nómbrame de esos 10 puntos que ustedes les pasaron a los candidatos. ¿Cuáles para ti son los puntos que de verdad hoy día no se están considerando y son un ancla, una columna vertebral de cómo empezar a sanar a esta sociedad? Que tú misma me contabas que solamente el 10% de las personas que consumen droga o tienen algún tipo de adicción fuerte son capaces de rehabilitarse y entender que tienen que entender, quieren rehabilitarse. Claro, distintos que después lo logren. Entonces, por eso es tan grave que por cada 100 personas que entra al mundo de o que finalmente tiene una dependencia a la droga, solo 10 van a tomar la decisión de rehabilitarse. Y de ahí viene el paso de conseguirlo. Entonces, a ver, primero, pero lo más importante de todo, es este cambio estructural. Es fundamental una institucionalidad distinta. Y eso es lo más importante de lo que les planteamos. Respecto, por ejemplo, lo que hablamos de los niños, nosotros tenemos la obligación de defender ese niño y por lo tanto nosotros creemos que en los consultorios hay que hacer un test de droga a la mujer que está embarazada. Nosotros le hacemos VIH. ¿Por qué no hacer droga? ¿Pero para qué? Para ayudarla, para darle una oportunidad de rehabilitación. Esa mujer necesita y quiere ser mamá, pero necesita rehabilitarse. Y si nosotros no le damos una oportunidad, vamos a tener una mamá en droga y vamos a tener un niño que va a nacer bajo esos efectos. Perdóname, una sola cosa. Ustedes como Corporación La Esperanza, ¿a cuántas personas hoy día están bajo el alero ustedes o han pasado también en rehabilitaciones? Nosotros en 30 años que llevamos, cerca de 11.000 personas han pasado. ¿Ya? Nosotros tenemos oportunidad de rehabilitar más o menos a 230 personas que van rotando porque los tratamientos igual son no intensivos. Nosotros tratamos a los más graves de todos, ¿ya? Lo nuestro es como la UTI del sistema, ¿ya? Pero siguiendo con lo que te iba diciendo, entonces, primero abordar, este Naciste Tú, que es del programa de Guagua, hacerle una política nacional. Segundo, test de droga, pero con oportunidades de rehabilitación para las madres. Tercero, viendo en los niños, prevención obligatoria en todos los colegios de Chile. Llevamos 20 años pidiéndolo. Imagínate qué hubiera pasado si hubiéramos partido con esto hace 20 años. A lo mejor tendríamos niños mucho más estables, con un andamiaje más potente. Tercero, donde que los niños tengan actividades absolutamente organizadas entre 4 y 7 de la tarde mientras los padres llegan a su casa. Claro. Eso es muy importante. Te puedo seguir nombrando. Sí, o sea, me encantaría. GES, por ejemplo, una cosa que no se me puede ir. Hoy día tenemos serios problemas de dónde rehabilitarse. Nosotros proponemos que el GES también cubra la rehabilitación. Hoy día lo hace hasta 20 años. Creemos que, al menos en los casos que no son tan graves, que cubra todo el GES la rehabilitación. Hoy día la salud mental no está cubierta. Ana Luisa, eso es súper importante, el tema de los centros de rehabilitación que se especialicen, porque hoy día hay muchos centros de rehabilitación que son de alto aspecto y que en realidad puede entrar cualquier persona a diferentes tipos de rehabilitación. Pero porque ya se nos acaba lamentablemente el tiempo, es súper interesante esta conversación, me encantaría que vinieras nuevamente a que le siguiéramos dando vuelta porque es importante lograr
cambios ya en propuestas políticas importantes para los nuevos candidatos, o bueno, para los candidatos y el nuevo presidente o presidenta. Pero ustedes van a hacer una colecta también. Sí, nosotros estamos ahora en colecta y yo quiero pedirle a la gente y a las auditoras y auditores de este programa que asuman que este es un problema de todos. Esto no es un problema, insisto, del volado de la esquina, es un problema de nuestros hijos, de la gente que trabaja con nosotros, de los estudiantes, de todos los chilenos. La manera de aportarnos es donesperanza.cl. Nosotros tenemos centros de rehabilitación, hacemos prevención, influimos en políticas públicas hace 30 años, pero los necesitamos. Solo el 35% de nuestro presupuesto viene del Estado. Toda esta tarea, y las guaguas, tenemos 0 aporte del Estado. Cada guagua que se rehabilita con nosotros es porque hay alguien, como los que nos están escuchando hoy día, que se ha puesto con nosotros. Claro. Lo que les pedimos es donesperanza.cl. Esta colecta es muy importante para que nosotros podamos seguir ofreciendo oportunidades de rehabilitación, haciendo prevención y, sobre todo, presionando para que la política pública entienda que este es un problema de Estado gravísimo. Yo te agradezco enormemente este espacio y les hago un llamado a quienes nos están escuchando. Es un problema de todos. Sí. Es un problema de todos. Donesperanza.cl, ayúdennos para que podamos dar más oportunidades de rehabilitación. Así es, donesperanza.donando.cl, o puede ingresar más fácilmente también a la corporación laesperanza.cl y ahí va a encontrar todo, no solamente lo que hacen, sino que las formas de cooperar y hacerse cargo. Y si hay alguien que necesita ayuda también, corporacionesperanza.cl. Que lo busque. Quiero agradecerte, Ana Luisa Joan, no importa. Joan, directora de la Corporación La Esperanza, por haber estado acá con esta crisis de droga, adicción y salud mental que estamos viviendo en la infancia en nuestro país y bueno, con los adultos también.